Vamos a rapear tantito sobre un tema muy serio. Hablaremos rapidito de la crisis del imperio. Donald Trump se siente el rey, quiere dominar al mundo, él quiere imponer su ley, aunque quedes moribundo. El imperio americano ya perdió su hegemonía, para salvarse echa mano de su ejército y la CIA. El mundo es multipolar, son potencias China y Rusia, y Washington echa a andar otra vez su guerra sucia. Donald va tras los recursos de la América Latina, son un grito sus discursos, la derecha es su doctrina. El imperio es muy voraz, el imperio es descarado, de maldades es capaz, el imperio tiene aliados. En Argentina Milei, en Brasil el Bolsonaro, a todo el mundo hacen güey y acaparan todo el varo. En El Salvador Bukele, en el Ecuador Noboa, su actuación es cruel y duele y el pueblo hecho barbacoa. Su apetito es petrolero y para prender candela, con un ánimo guerrero se va sobre Venezuela. Washington quiere mandar, quiere reforzar su mando y hasta quiere practicar un golpe blando. Habrá que tener cuidado con la crisis del imperio. El imperio es desalmado, va a crecer el cementerio. El imperio de esta tierra es diverso en sus asedios. Ten presente que esta guerra es también guerra de medios. No te dejes engañar por aliados del imperio. No te vayan a llevar, arma tu propio criterio. Pues ya se puso fea la cosa con Trump, que ya se viene de lleno contra Latinoamérica, ¿no? Pues, Latinoamérica, México, todo el continente. México es Latinoamérica. Ya lo sé, bueno, hay gente que dice que no, pero estamos en peligro. Pues para hablar de todo eso, precisamente le pedimos que viniera a Paula Klitschko, que es uno de los referentes de la izquierda latinoamericana. Ella es argentina y escribió un libro que se llama Segundo Tiempo, junto con Atilio Borón, en la que explica todos los que son los procesos, el ciclo progresista en América Latina, y es una mujer muy brillante. Mira, ya está, ya tocó. Y ella lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo, ahorita vas a ver. Vamos a ver. Ya llegó. Paula Klitschko. Con permiso. Bienvenida. Muchas Adelante, gracias. Bienvenida a verlo. Hola, qué gusto. ¿Cómo Rafael, estás? Qué gusto. Por Permiso. favor. ¿Cómo estás? Contenta de estar en este México. Muy feliz. Después de muchos años, porque había estado en otro México. Otro México. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo ves este nuevo México? Bueno, lo veo con muchas esperanzas, en un mundo complejo. Veo un México, bueno, este pueblo siempre tuvo tanto para dar a sí mismo y a la humanidad toda, nuestra América, siempre marcó una impronta política, cultural fuerte, ¿no? Y bueno, eso veo ese esplendor, pero con empuje, ocupando lugares de poder, que eso no es poca cosa en esta geopolítica. Es mucho, es muy importante, porque hay que contraponerse a los poderes oscuros que vuelven a tener las riendas de buena parte de la humanidad y que realmente nos proponen, ya han traído, vivimos genocidios hoy por hoy y además nos proponen más oscuridad. Así que veo que obviamente con tantas complejidades como no puede ser de otra manera, cada proceso histórico abre un sinnúmero de abanico de complejidades y desafíos y dificultades y nada es puro ni perfecto, siempre hay contradicciones, errores, avances, retrocesos y así es, ¿no? Ensayamos en el marco vamos haciendo procesos históricos no como queremos, ni en el escenario que elegimos, sino en el que nos ponen las clases que no quieren perder sus privilegios. Entonces, bueno, siempre son terrenos complicados, pero la verdad que acá se respira esperanza, fuerza, ganas. Yo que vengo de la Argentina esa, vengo a llenarme de fuerza para volver ahí a mi país. Lo que estamos difícil. viendo es un avance muy importante de los sectores de la derecha radical en el mundo y en América Latina. Y esto en el contexto de una crisis muy importante del imperio norteamericano, del sistema neoliberal, incluso de la forma de producir, ¿no? ¿Qué está pasando en todo esto? ¿Por qué avanza la ultraderecha en estos procesos?
Bueno, ¿cuál es el avance de la ultraderecha? ¿Cómo está avanzando? ¿Y por qué pasa? ¿Qué se dio? Es muy compleja tu pregunta, ¿no? Da para un montón, pero algunas cuestiones para analizar importantes. Me parece que en el largo plazo y para analizar más detenidamente, creo que el sistema capitalista en su conjunto hace tiempo que entró en una fase de descomposición. Y eso lo vemos en que miles, millones de personas en el mundo, cuando existe la tecnología disponible para que pudiera ser utilizada para beneficio de todas y todos y para resolver grandes problemas de la humanidad, básicos y elementales al mismo tiempo, como hambre, miseria, pobreza. Al contrario, ¿no? Vemos una cúpula cada vez más reducida de seres humanos que viven derrochando ridículamente todos los recursos nuestros de la humanidad, que nos han sido arrebatados además, porque eran de todos y todas, y millones de personas que por el contrario caen en la miseria, en la pobreza. Entonces eso habla de una descomposición, de un sistema que descarta población cada vez más masivamente, y eso, pero bueno, es a largo plazo, no sabemos cómo va a desarrollarse. Y por otro lado, la descomposición o el declive el centro de gravedad del sistema capitalista, que en los últimos 100 años fue Estados Unidos, que claramente sí es una transición geopolítica indiscutible hoy por hoy, porque tenemos la emergencia clara de potencias económicas, tecnológicas, militares, en China claramente, pero también en Rusia y también otros países, otras potencias emergentes que muestran ese mundo pluripolar y multicéntrico que ya llegó para quedarse. Hablamos de una transición geopolítica, pero en realidad ya está concluida la transición. Ya ese escenario es una realidad. Y en ese escenario, bueno, Estados Unidos, como solemos decir, se pone más violento, salvaje, con lo que siempre ha considerado desde su nacimiento como estados independientes, con su destino manifiesto, luego su doctrina Monroe, luego su corolario Roosevelt. Siempre ha considerado su patio trasero, su gran isla americana, su territorio, desde donde proyectaba su vocación hegemónica, su vocación imperialista. Y entonces en América Latina, bueno, vemos las consecuencias de eso, que no son nuevas. Han patrocinado todos los golpes de Estado sangrientos del siglo XX, invasiones, ¿no? A lo largo de los siglos, todo el tiempo. Y bueno, entonces lo que van cambiando es las formas, se van sofisticando las guerras, las nuevas formas de las guerras contra insurgentes, las guerras híbridas, multidimensionales, multifacéticas, de cuarta, quinta generación. Entonces es difícil a veces, bueno, para los pueblos que tenemos otros ritmos, otras herramientas que vamos ensayando, aprendiendo, construyendo, y no contamos con esas artillerías a veces para poder enfrentar todos esos ataques paralelos y multidimensionales que son salvajes. Pero bueno, tú me preguntabas entonces la ultraderecha. Creo que Estados Unidos claramente ha puesto fichas, de todas las fichas, la militar también. Ahí vemos el despliegue militar en el Caribe. Ya anoche anunciaban que van a comenzar con las incursiones terrestres frente al supuesto éxito de las incursiones marítimas ridículas. Que el éxito es bombardear lanchas de pescadores, ¿no? Es una cosa increíble, pero perdón. Sí. Es que es así, hay que decirlo y hay que decirlo una y mil veces, porque no toda la gente está al tanto de esas bravuconadas, ¿no? Imperialistas, totalmente asimétricas y absurdas, de acorazados gigantes llenos de miles literalmente de marines bombardeando lanchitas, embarcaciones pequeñas, que muchas son de pescadores, y aún siendo personas que viven cometiendo algún delito, tampoco merecen la pena de muerte así sin más, que les caiga un misil. Es absurdo, ¿no? La pena de muerte no existe ni mismo en Estados Unidos, que existen, también hay un juicio previo y demás. Hay un juicio previo, acá son ejecuciones extrajudiciales. Absolutamente. Para justificar una invasión que llevará más barbaries. Es una cosa increíble. Increíble, pero también apelan a golpes de Estado. También hemos tenido, digo, en el siglo XXI, habíamos creído en un determinado momento que eran cosas del siglo XX, que habíamos dado vuelta a la página de la historia. Y no, tuvimos en Bolivia, en Honduras, en Haití, en 2004, a veces lo olvidamos, contra Jean Bertrand Aristide, en muchísimos lugares, en Brasil, también contra Dilma Rousseff. La verdad que, pero, y con esto termina por ahí esta idea, esta primera parte, a pesar de que ha colocado fichas importantes en recuperando gobiernos para las derechas, con un tinte neofascista, claro, como en Ecuador, como en Argentina,
como en Perú, como en Paraguay, en Panamá, etcétera, también es cierto que en 3 de las primeras 4 economías más importantes de nuestra América no hay gobiernos de ese tinte, sino todo lo contrario. Así es. Hay gobiernos populares o progresistas, me refiero a Brasil, México y Colombia, pero también la resistencia tenaz de los 3 casos más agudamente atacados durante todos estos años, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que también están resistiendo, están de pie y que también van ensayando con sus virtudes, sus errores, van ensayando y van avanzando en procesos de autodeterminación soberanos, que es lo que no aguanta los Estados Unidos. Mismo hoy, bueno, estamos todos pendientes de las elecciones en Honduras, que vamos a ver que ojalá que pueda profundizarse el socialismo democrático que se está desarrollando con Xiomara Castro. Sí, ya mencionaste Argentina en un principio como ejemplo de una cosa muy complicada y muy terrible con la llegada de Javier Milei. Sabemos que no es extraño que en un ambiente, en una situación de polarización, de problemas económicos, la ultraderecha se pueda acomodar, sobre todo si hay un desencanto por otros gobiernos. ¿Eso por sí puede explicar el fenómeno de Milei o qué otras cosas hay? Bueno, esa pregunta es clave, ¿no? Sí, es la que todas y todos nos hacen y la que nosotras mismas nos hacemos, cómo nos pudo pasar esto. Porque es difícil de entender que un pueblo con tanta historia, con tanta memoria de lucha, con un pueblo organizado. Con un movimiento tan potente como el peronismo, ¿no? Con el peronismo y con una diversidad también de movimientos de todo tipo, con un tejido social articulado. Sí. Bueno, hay muchos elementos. Todavía creo que no terminamos de comprenderlo bien. Nosotras y nosotros mismos estamos tratando. Pero pienso que el desgaste que nos sucedió, la decepción fuerte que tuvimos. A ver, después del gobierno de Macri, recordemos que los 12 años de los gobiernos kirchneristas terminaron en el gobierno de Cristina en 2015. Cristina se va aplaudida por cientos de miles de personas en una plaza, algo histórico, nunca había sucedido que una presidenta se vaya así de una gestión. Luego viene el gobierno de Macri, que trae neoliberalismo puro y duro, la propuesta de privatizaciones, el reendeudamiento. Fuertísimo. El FMI le prestó a Argentina más de lo que nunca en su historia le prestó a ningún país y simplemente para apoyar la campaña política de Macri para intentar la reelección, que no fue, porque el gobierno fue desastroso, porque esa experiencia neoliberal trajo lo que ahora sucede de manera mucho más acelerada, que es el despido de cientos de miles de personas, el achicamiento del aparato productivo, el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, industrias. Bueno, el hambre, la miseria, aparecieron nuevamente, ustedes caminan por Buenos Aires, eso no existió más durante el kirchnerismo, se había acabado y ahora con Macri volvió y luego siguió muchas familias durmiendo en las calles de las principales ciudades, una miseria que se ve a simple vista. Pero ¿qué pasó? La promesa de vamos a volver, todas cantamos vamos a volver en el 2019, por el lawfare y la persecución política y el atosigamiento brutal sobre la principal referente del kirchnerismo, ella, bueno, no pudo, por diferentes cuestiones también personales, no pudo ser la candidata, se elige un candidato de consenso, de poder unir a las diferentes partes del movimiento peronista, que es un movimiento amplio, atravesado por la lucha de clases en su seno. Es una cosa muy extraña, que los que no somos argentinos, yo no lo entiendo muy bien. Es un movimiento nacional muy importante, popular, que también por ahí tiene algún paralelismo con lo que acá fue el PRI en algún momento, por supuesto. Es lo que yo he pensado. Claro, fue el partido que movilizó las energías nacionales. Porque se habla de peronismo de derecha también. Por supuesto, la lucha de clases pasa por dentro del peronismo como un enorme movimiento nacional y popular, pero la impronta del peronismo fundador son las 3 banderas de independencia independencia económica, soberanía política y justicia social. Esas son las 3 banderas que fueron altamente traicionadas en los 90 con Menem. Claro. Menem gobernó 10 años con la identidad y fue votado con esas banderas de salariazo y revolución productiva.
y sin embargo traicionó absolutamente y se alineó al capital transnacional, al FMI, hizo el desastre que hizo en los 90, que fue la coronación del proyecto neoliberal que habían comenzado la última dictadura cívico-empresarial militar. Pero sin embargo luego con el kirchnerismo se reivindicaron nuevamente estas tres banderas. Se volvió al peronismo fundante con esa impronta popular, nacional, latinoamericanista. Ahora bien, cuando decimos vamos a volver en 2019 con este señor Alberto, la realidad es que la gestión fue muy floja. Por supuesto que hay que tener en cuenta que enseguidita él asumió, vino la pandemia, que fue un hecho inédito, brutal, ¿no? Para la humanidad toda, que nos sumió en un momento muy complejo, era muy difícil. Eso hizo que también muchas y muchos tuviéramos, bueno, una expectativa, porque nadie sabía si salíamos a la calle y nos moríamos mañana, ¿no? Eran momentos así durísimos y bueno, se gestionó bastante bien la pandemia, en contraposición, no nos abandonó. Hubo una gestión de contención, pero después el problema también de la guerra de la OTAN contra Rusia trajo cuestiones con el precio de las exportaciones argentinas. Hubo una sequía brutal, para hablar de cosas que pueden morigerar la evaluación de ese gobierno. Pero así todo, un gobierno peronista que en donde se vieron los salarios disminuidos, donde hubo inflación y los salarios no acompañaron el ritmo de la inflación, donde no hubo la pobreza continuó, no hubo una merma significativa de los índices de pobreza, no hubo una redistribución de la riqueza importante como se espera de un gobierno peronista. Ahora bien, si comparamos eso con lo que vivimos hoy, era la panacea. Quisiéramos volver ya a ese momento donde no se afectaron nuestros derechos elementales, no nos hizo retroceder al oscurantismo como está planteando este gobierno, los derechos de la salud, de la educación, de las mujeres, de las minorías, de todo. Se respiraba un ambiente de libertad, no había represión, un sinnúmero de cosas para valorar. Pero no hubo una política de lo que se esperaba de un proyecto que viniera a redistribuir la riqueza, a plantar las banderas estas históricas del peronismo. Después, bueno, hay otra serie de sucesos. Por supuesto, la derecha va tejiendo sus artilugios de buscar los puntos débiles por donde trabajar. Sobre todo el tema de la inflación, que en la Argentina, acá por ustedes en México no lo han vivido. Pero en Argentina la hiperinflación es uno de los puntos débiles. Nosotros vivimos a fines de los 80 procesos hiperinflacionarios que pulverizaron nuestros salarios. En el capitalismo, la pulverización del dinero, que es la principal mediación de todas las relaciones sociales, cuando se pulveriza aparece el caos. Entonces ese fantasma es el que agitan las clases dominantes para generar este temor, y eso lo dejamos aquí, continuamos, pero es uno de los elementos que le abre la puerta al regreso de la derecha pura y dura a nuestro país. Y lo que se pulverizó fue el tiempo, porque ya nos tenemos que ir al primer corte de estación, así que vamos a... No se vaya, por favor. Ahorita regresamos. Vamos a los universos paralelos. Con Salinas Pliego. No me avisaron. La física cuántica está sorprendida de que un empresario mexicano se sienta él solito todo un universo paralelo. Psicoanalistas y físicos afirman que Ricardo Salinas Pliego es un fenómeno de la física cuántica, pues sigue creyendo, como si tuviera 4 años, que él es el centro del universo. Está convencido de que todo México, sobre todo el gobierno, está obligado a darle concesiones y contratos a cambio de que él evada impuestos y los insulte a todos. Todo empezó cuando Ricardo Salinas Pliego era un simple espermatozoide y realizó un arduo viaje para fecundar un óvulo. Desde entonces, el empresario sostiene que su fortuna ha sido el producto de su esfuerzo personal. Si es multimillonario es porque le echó ganas desde que era un chisguete de ADN. Los zurdos de mierda no entienden que Ricardo Salinas Pliego se esforzó por nacer en una familia muy rica y que con grandes sacrificios lo heredó todo de su papá, Ricardo Salinas Price, un pronacio usurero y evasor de impuestos que apoyó a grupos de choque ultraderechistas y al neoliberalismo. Así, Ricardo es una galaxia a la ultraderecha de la Vía Láctea. El tío Richie
expande su universo paralelo a través de su televisora, la cual es como su subconsciente. En esa televisora podemos ver un universo paralelo donde los malos gobiernícolas y los zurdos de mierda pretenden cobrar impuestos a empresarios ricos. Hoy, el universo de Salinas Pliego está a punto de colapsar porque una conjura comunista lo quiere obligar a pagar los 74,000 millones de pesos que le debe Hacienda. Para salvarse, el empresario contrató al Agujero Negre, una fuerza de espacio-tiempo dirigida por el franquista Javier Negre, donde la luz y la verdad se pierden para siempre. En el universo paralelo del Agujero Negre, los rucos del PRIAN son jóvenes inconformes de la generación Z. Una manifestación de falsa bandera es lo único auténtico. Los golpeadores del bloque negro que hirieron a 100 policías son defensores de la paz. Estamos peor que con Díaz Ordaz. Los vándalos detenidos son presos políticos. Los militantes del PRI y el PAN son apartidistas. Y solo una invasión yanqui puede lograr la independencia del país. Todo esto plantea varias preguntas. ¿No es claro que estamos ante un intento de golpe de Estado blando, encabezado por el PRIAN, el trío Ricci y grupos de porros? ¿En qué universo es correcto que un evasor de impuestos use su concesión para desestabilizar al gobierno? ¿Cómo es que el PRI y el PAN dicen que la marcha fue infiltrada y luego defienden a los porros detenidos porque según ellos son presos políticos? ¿Hasta dónde defienden los intereses de la derecha trompista, los que piden que Trump invada México? ¿Hasta dónde está operando la embajada gringa? ¿Cuánto le cuesta a México que Salinas Pliego mantenga su universo paralelo? ¿Por qué no quitarle la concesión? Y finalmente, ¿qué no había un espermatozoide más rápido? Y seguimos aquí con Paula Klachko en El Averno y estamos platicando del crecimiento de la derecha en América Latina, de la crisis de Estados Unidos y de cómo resistir a estos embates. Es decir, hay un debate en toda América Latina acerca de qué es lo que tienen que hacer los movimientos para subsistir. Y uno de esos debates pasa por la idea de que, por el debate de que si hay que aceptar o no gente de dudosa, digamos, gente con la que se ha tenido conflictos o gente de dudoso compromiso con el movimiento, etcétera. La pregunta es muy de fondo. ¿Qué pasa con las alianzas y los movimientos de defensa de los pueblos? ¿Tienen que hacer alianzas o hay que poner límites muy claros de con quién aliarse? Claro, interesante tu pregunta. Me parece que hay que dividir, por un lado, entre quienes estamos en la oposición de gobiernos de derecha o con tintes neofascistas. Ahí hay una lectura para hacer, y al revés, quienes están en posición de gobierno. Sí, claro. Alianzas, porque en todos los casos son alianzas que ocupan posición de gobierno y que integran a los intereses populares proyectados desde esa posición. Y yo estoy convencida de que ninguno de nuestros procesos de este llamado ciclo progresista del siglo XXI, y los actuales, los anteriores, en todos los casos han llegado de la mano de alianzas. Y si analizamos la historia también, cualquier proceso revolucionario, hasta el más revolucionario, hasta la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, siempre han sido alianzas de distintas fracciones de diversas clases sociales. Fuerzas sociales y políticas compuestas por diversas fracciones, sectores, intereses. Y la cuestión es quién conduce las alianzas, qué intereses terminan articulando el interior de esas alianzas y conduciendo
Y entonces me parece que en este momento es indispensable, desde las fuerzas sociales y políticas que ocupan posición de gobierno, me parece que es indispensable tejer alianzas cada vez más amplias, pero con una clara conducción. Sí, claro. Ahí la cuestión, creo yo, porque algunas críticas a veces se paran en un ciertos purismos o en pretender que te aliás con tal o cual sector, que no mantuvo una coherencia, pero es que así nos quedaríamos solos y sería difícil consolidar las fuerzas necesarias para enfrentar a enemigos tan poderosos. Creo que la clave está en fortalecer la conducción. Y luego, si oportunistamente hay sectores que se alían por conveniencia, pero van atrás, diferente en otras épocas cuando ciertas izquierdas iban atrás, a la cola de procesos conducidos, claramente por sectores de derecha o socialdemócratas neoliberales, que nos vendían unos, por ejemplo, lo que fue la alianza, lo que se llamó la alianza en Argentina, que era la Unión Cívica Radical con el Frepaso, contra el menemismo, que también nos vendían como continuar con el mismo modelo neoliberal, pero sin corrupción. Y una parte de la izquierda fue atrás de eso. La corrupción es parte de... Absolutamente. Valga la imposibilidad. Absolutamente, así fue. El gobierno de la Rúa duró 2 años y voló por los aires. No sé si ustedes recuerdan, se fue en helicóptero de la Casa Rosada luego de una insurrección popular espontánea en diciembre de 2001. Entonces ahí sí hubo sectores de izquierda que fueron en la cola de ese proceso, entonces sin conducir, al revés, te deja mal parado y se genera una decepción frente a la base social que querés representar. Pero en cambio, cuando hay procesos, alianzas amplias, y en donde conduce, son los sectores más consecuentes, que pueden proyectar desde la posición de gobierno políticas que favorezcan a los intereses populares, que mejoren la calidad de vida, pues que vengan todos, mientras se subsuman al proyecto principal y se puedan contener, bueno, esos sectores en algún momento, si realmente no se convierten y no se adaptan a un proyecto, en algún momento saldrán, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, mientras tanto hay que juntar fuerzas y conducir. Y quienes estamos en la oposición también tenemos el mismo debate. Entonces, ahí es más complejo. El límite sería quién está al frente, ¿no? Porque es una discusión que incluso hemos tenido aquí nosotros al interior. ¿Ah, sí? De hasta cuál es el límite, pues, ¿no? Lo que decimos es el límite es la ética. Pero, el límite es el proyecto. Exacto. Es decir, entonces, si el proyecto, quien dirige, si la conducción del proyecto es popular, tiene que ver con un proyecto que permite hacer las cosas más democráticas, avanzar, repartir la riqueza, etcétera, no hay ningún problema, te puedes hablar con quien sea. Pero si ciertas alianzas ponen en riesgo ese liderazgo, ahí sí podría haber como un foco rojo, ¿no? Bueno, es que ahí está la cuestión del liderazgo. Si el liderazgo es realmente un liderazgo popular, que contiene, que va a una democracia participativa, donde a veces esas cuestiones no tan claras se pueden dirimir con la participación popular, pues entonces de última quedarán en evidencia quienes están tratando de llevar las aguas para otros ríos. Mismo se contiene y se neutraliza con la propia participación popular. Si hay coherencia en la conducción, si hay mecanismos y canales de participación popular, entonces eso queda, me parece, diluido, esos intentos. Ahora, las disputas van a estar siempre, sino que somos muy ingenuas de pensar que no va a haber disputas y que no van a querer disputar las conducciones. Eso no hay ningún proceso político histórico puro. Siempre están esas complejidades, esas contradicciones, esas disputas por espacio de poder, que están los liderazgos y en la sabiduría y en la inteligencia, y yo creo que aquí en México lo vienen realmente llevando muy bien. Sí. Tú dices eso y nosotros acá poniéndole nombres y caras a lo que estás diciendo. Claro. Sí, claro. Pero la unidad es clave, compañeros. La unidad es clave. Y el tema también es que más que un problema ético, es un problema de correlación de fuerzas. Yo recuerdo que tuvimos una entrevista aquí con Andrés Manuel López Obrador, se le hizo esa pregunta y Andrés dijo, yo tomo estas decisiones por eficacia. Perdón, eso sí tiene que ver con el juego de la correlación. Pero sí dijo también que la ética era importante y que era un referente, pues que no había. Sí, cuando que ya cuando traicionas tus principios, ahí ya pierdes ahí todo. Ya no. Claro. Pero cuando llegas a es lo que dice, cuando llegas al límite de las cosas, por lo que te tienes que decidir es por la ética. Pero en todo este proceso, por supuesto, que lo fundamental, analizar la correlación de fuerzas.
La correlación de fuerzas es la que te define un montón de cosas, ¿o no? Y sí, claro. porque además si le sacamos el currículum a cada uno de los sectores bueno, es que nos te quedamos quedas solos. No, y además abres un debate interno en el que nadie sale vivo. No, por eso hay que sumar y bueno, y después está importante la correlación de fuerza. En Argentina, dentro de lo que es el espacio nacional, campo nacional, popular, emancipatorio, que es bien diverso también. Y hay sectores, las últimas elecciones, bueno, la interna la ganó, que perdimos la presidencia con este fantoche del capital transnacional y de Trump, que es este señor que está ahí tan bien retratado. Me hace mal verlo, pero es nuestra triste realidad. Las últimas elecciones votamos por un candidato que no era del agrado de la parte más progresista, de izquierda, nacional, popular, antiimperialista de este campo, porque era Sergio Massa. No, para nada. Pero sin embargo tuvimos ganó las internas y frente a lo que teníamos enfrente, que claramente era esto, el neofascismo, el oscurantismo, el retroceso brutal. Este señor nos viene a retrotraernos más de 150 años atrás en todos los planos. Y es el proyecto, es el monigote que le es útil al capital transnacional con centro de gravedad en Estados Unidos. Sí, y eso tiene un apoyo de Estados Unidos Absoluto. que yo creo que fue factor determinante en las estas recientes elecciones. elecciones. Ahora bien, claro, pero ahora voy con esto, pero volviendo al otro que decía, bueno, esto lo tenemos que dirimir adentro del campo nacional y popular, tratar de generar una relación de fuerzas que nos permita que la conducción del campo esté en manos de las fuerzas más coherentes con los intereses populares. Y en las últimas elecciones intermedias, acá parlamentarias que tuvimos hace poquito, fue eso. La mayoría de los candidatos, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que es donde están las mayorías electorales, estuvieron viradas más a la izquierda, si se quiere, con una referencia más clara. Sin embargo, perdimos. Bueno, no nos alcanzó, pero bueno, estamos en eso. Pero tú decías, ¿qué me decías? El último comentario respecto de Milei. Hasta se me olvidó. Que sí es tan guapo como él dice. Ay, por favor. No, yo decía que Bueno, él dice que es superior estéticamente, ¿viste? Sí, No, que el apoyo de Estados Unidos fue un factor fundamental. Eso, justamente en estas últimas elecciones. Claro, ahí, bueno, hablábamos con Rafael hace un ratito, que de verdad todas y todos, hasta ellos mismos creo, pensábamos que iba a perder las elecciones, de verdad, porque era tan claro, antes de las elecciones, no solamente el hambre que crece, la pobreza que crece, a pesar de lo que dicen porque tergiversan los números, pero eso es evidente, los despidos que llaman 300.000 despidos, la cantidad de pequeñas y medianas industrias que por miles quiebran por día, grandes industrias. Esta semana se fue del país Whirlpool, una empresa, perdón que da nombre, pero se fue, que había venido hace muy poquitos años, en 2022, a invertir una planta fabril de lavarropas con 52 millones de dólares y acaba de anunciar que se va, despidió a todos sus trabajadores, por poner un ejemplo de tantos. Ahora, además, las cuestiones de corrupción graves, que ya sabemos que de última tampoco no es que es el problema central, como tú decías, porque el problema central es la política económica de miseria y el retroceso cultural y en todos los sentidos que viene a traer, pero aún así también el robo descarado, salieron a la luz audios de gente, de su abogado, denunciando que la hermana del presidente, que es la secretaria de la presidencia, pedía coimas, no sé si acá se entiende lo que es coima, extorsión, coima a los laboratorios, mordida, para los mordidas, para los discapacitados, al mismo tiempo que se les recortó los subsidios a las familias de discapacitados, bueno, toda una serie, no puedo mencionar más porque se nos va el programa entero. No podía pisar las calles porque la gente le gritaba de todo, le tiraba cosas, decía, bueno, pierde las elecciones. Se metió Trump la última semana a decir que Argentina estaba casi muerta. Miren, aparte, nosotros pensamos, eso nos ayuda, porque que un señor que se cree dueño del mundo te venga a decir que estás muerta, eso va a generar más indignación, antiimperialismo, no. Vino a decir eso y a bajarle mucho dinero, a prometer 20.000 millones de dólares para mantener el precio bajo del dólar que tenemos en Argentina, que nos arruina la economía. Pero con la condición de que ganara. Con la condición de que ganara, porque si no, el día lunes, después de las elecciones, todo iba a volar, la economía iba a volar por el aire. Y desde el otro campo, desde nosotros la oposición, no supimos mostrar que podíamos generar algo diferente el día lunes. Al contrario, es como que se abonó esa idea de que
de que todo iba a irse al cuerno. Y entonces creo que predominó en una población que además no tiene el ritmo tan politizado por ahí de algunas partes, predomina el miedo a que se descalabre todo. A eso te quería preguntar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el sentido común de los argentinos? ¿Falta formación política? ¿Por qué gana la frivolidad? ¿Por qué gana el miedo? Bueno, es una sociedad polarizada como toda la mayoría de nuestras sociedades. También hay una enorme parte que sí está politizada. Digo, no es que las fuerzas nacionales, populares, progresistas somos así como por ejemplo en los 90, que de verdad éramos muy pequeñas. No. Hay un importante campo nacional, hay representaciones, tenemos representaciones parlamentarias, tenemos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la más importante en términos económicos, demográficos del país, hermanos de Axel Kicillof. Pero la principal dirigente de la oposición, recordemos, Cristina Fernández de Kirchner, está presa. Está presa en su casa, pero está presa. Y ahora le siguen metiendo causas, todas inventadas, todas ridículas, pero están. Entonces, hay... digo, para no ver que todo es así, ¿no? También hay una parte de la población que sí está informada, movilizada, politizada, pero hay otra parte muy grande. También el problema que tenemos en todos los países de las juventudes, que recién empiezan a despertar a su vida más adulta, y que yo creo que son las consecuencias que todavía no terminamos de ver bien de la pandemia, de las severas consecuencias de salud mental, de desesperanza, de producto de ese encierro obligado que tuvimos que tener y que generó un salto cualitativo, ¿no? El capitalismo encontró a través de la pandemia la forma de resolver su crisis, que no fue la que hubiéramos deseado, sino todo lo contrario. Fue reconvertir las formas de explotación del trabajo hacia la digitalización y la virtualidad, y eso deja fuera, descarta muchísima más población, y también generó más concentración de la riqueza, más miseria, más desamparo, más abandono. Y este señor, que es un títere del poder real, ¿verdad?, encontraron el chivo expiatorio en el Estado. Encontraron la manera de culpabilizar de todos nuestros males al Estado. Al Estado, a los ministerios, al gasto público. Entonces su campaña fue eso. Afuera los ministerios, el recorte, el Estado no sirve para nada. Y lograron ese relato en los jóvenes. Pegó con esa campaña fuerte de las derechas permanente de despolitizar, de que la política no sirve para nada, de que son la casta. Él utilizó el concepto de casta. Entonces encontró eso de encontrar un enemigo claro, culpabilizar a la casta, que en realidad la casta es él y todos sus amigos. No se olviden, con esto si querés dejamos, pero todo su gobierno hoy, todos los ministerios son todos empleados y ex empleados del JP Morgan, el principal banca de Estados Unidos, donde están metidos BlackRock, Vanguard, State Street, todos los grandes. Entonces, la casta son ellos, pero lograron encontrar discursivamente esa narrativa de ese chivo expiatorio que convocó y sedujo a una parte de la población. Eso para empezar, hay muchas cosas más para analizar. Vamos al segundo corte de estación, porque esto ya se puso bueno. No se vaya, por favor. Ahorita regresamos. Seguimos en Chamoco TV y estamos platicando con Paula Klachko. Paula, ya hablamos de Argentina, pero toda Latinoamérica está inmersa en situaciones importantes. Tú ya mencionabas que hay gobiernos de carácter progresista, ¿no? México, Colombia, Brasil, pero próximamente pues va a haber también cambios, ¿no? Está, por ejemplo, Chile, en donde acabamos de ver a uno de los candidatos hablando unas cosas en contra de los migrantes
que ya es fascismo. Es un hijo de nazis, Miguel Cast. Tal cual. ¿Tú cómo ves en general? ¿Qué perspectivas tienes en Latinoamérica frente a esto que ya es un hecho, que es el ascenso pues incluso de un posfascismo? Sí, a ver, a mí lamentablemente no me sorprende, porque pienso que, como decíamos antes, las clases dominantes, el imperialismo, siempre apeló a los métodos más violentos y a todos los métodos para mantenernos en lo que han forjado artificialmente con la complicidad de nuestras oligarquías vendidas, vendepatrias y clases dominantes al interior, pero subordinadas a los capitales y a los centros imperialistas. Entonces, siempre han apelado a estas experiencias, a estos experimentos. No es algo nuevo. Pero, sin embargo, yo creo que la virulencia y este tinte neofascista lo que demuestra es que existe lo otro. Porque si no, no sería tan necesario. Lo otro nos referimos a no solamente gobiernos populares, nacionales, progresistas y revolucionarios, porque tenemos este núcleo duro de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que han recibido todos los ataques habidos y por haber, ahí están. Tosudamente se mantienen en un camino de autodeterminación. Sino también estos gobiernos de estos gigantes, porque México es un gigante, tiene un rol central, Brasil, el rol de Brasil, ¿no? Demográficamente, económicamente hablando. Colombia también, que había sido gestada como la plataforma militar central de Estados Unidos para, no solamente contra su propio pueblo, sino contra toda la región, los movimientos populares, ¿no? Entonces, creo que la existencia, este neofascismo es de alguna manera la reacción contrarrevolucionaria de esta ola progresista que se despertó en América Latina de manera muy sincronizada en el siglo XXI. Entonces, esta fue no hace falta que se desarrollen procesos acabadamente revolucionarios para que las clases dominantes desplieguen toda la contrarrevolución contra quienes ocupan posiciones de gobierno y contra los pueblos en lucha que se articulan para luchar contra los gobiernos neoliberales, de derecha. Entonces, lo que hubo después de ese primer momento de ciclo progresista en nuestra América, que arranca con Chávez en el 99, y que tampoco nace de un repollo, diríamos, en Argentina, nace fruto de las luchas, de las resistencias contra el neoliberalismo de los 90. Así es. Entonces, todos esos procesos de gobiernos populares que tienen esta sincronicidad, luego, que también nunca dejaron de ser asediados y golpeados por las clases dominantes, siempre con articulación de Estados Unidos, con recursos, con las fundaciones, con Atlas Network, con toda una serie de USAID, de la NED, de todas las fundaciones, ¿no? Las grandes corporaciones mediáticas, por supuesto. Hubo un repliegue de ese ciclo progresista y en 2010, a partir del golpe de Estado contra Dilma Rousseff en el 2016, de la derrota electoral de los kirchnerismo en Argentina, pero México nos trajo un aire de oxígeno muy fuerte. Porque además México, con toda la impronta que decíamos, ¿no? Que ustedes saben y son conscientes la impronta, la importancia que tienen en nuestra historia, la Revolución Mexicana, que fue también impresionante, nos inundó a toda nuestra América, a todos los pueblos de nuestra América y al mundo. Entonces, este aire fresco que trajo Andrés Manuel a fines de 2018, empezando en 2019, luego, bueno, lo de Alberto Fernández, que por más que lo que pasó después también fue, luego también lo de las insurrecciones espontáneas y populares que hubo en el Chile de Piñera, ¿se acuerdan? Meses de luchas en las calles, el Chile despertó. En Ecuador también, contra el traidor de Lenín Moreno primero, contra Lazo después. En Haití y un montón de luchas populares que fueron abriendo paso a gobiernos populares nuevamente en Brasil, en Colombia, en México, en Honduras. Entonces, yo creo que estos gobiernos de derecha, este neofascismo, que claro, es muy brutal, impacta mucho, viene con mucho apoyo de todo tipo del norte, entonces es muy impactante. Pero salvo Argentina, que para ver la correlación de fuerzas, salvo Argentina, que es una de las 4 economías más importantes y que también es un país tan culturalmente importante y económica, salvo Argentina, que tenemos este fantoche neofascista, los otros países tampoco son territorios de envergadura económica tan importantes, pero
molestan mucho, ¿no? Y son muy... la violencia que despliegan contra sus propios pueblos. Pero sin embargo también hay procesos de lucha. Miren en Ecuador. El Ecuador que ahora con Noboa, abiertamente narcotraficante, que no le hacen nada, no dicen nada, le perdonan todo, ¿no? Y un hijito de la oligarquía puro y duro. Hace poquito tuvimos otro paro nacional convocado por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que duró más de un mes, hubo 3 muertos, pero sin embargo se la bancaron un mes o más en las calles. Hay procesos de lucha muy importantes. Entonces yo matizaría lo de derechización, porque es cierto que la derecha crece, se fortalece, pero hay que entenderla como una reacción contrarrevolucionaria a como parte del proceso de polarización política, asimétrica, por cierto, porque las derechas se radicalizan mucho y las izquierdas o el campo nacional y popular no tanto como deberíamos, salvo algunos casos. Entonces, aprender de esas lecciones y entender que tenemos que profundizar, radicalizar nuestros proyectos, cada uno, cada territorio con su impronta, con sus raíces, con sus posibilidades, ¿no? No somos nada igual, cada uno tiene las relaciones de fuerza interna, te permiten determinados avances, otros no, pero me parece que lo que hay es un escenario de polarización política muy fuerte, asimétrica, y donde los procesos populares tienen que asumir con inteligencia los golpes blandos que se despliegan contra los procesos populares en posición de gobierno y con el lawfare, la persecución política contra los que estamos en la oposición. Pero es interesante, no estamos, me parece, como en los 90s, que sí la izquierda o los proyectos nacionales populares estábamos en franca minoría. Y no sabía, además, en franca minoría y sin proyecto. Arruinados, ¿no? Un poco desarmados moralmente por la caída del bloque socialista. Claro, la unipolaridad de Estados Unidos. Bueno, ahora tenemos eso y tenemos el tema de la transición geopolítica mundial que hace que Estados Unidos esté muy salvaje, muy virulento. Pero tú hablaste de golpes blandos. Es decir, nosotros creo que estamos viendo aquí en México un proceso de intento de golpe blando. Sí, la derecha ya está instalada en el golpismo. Claro. Sí, en el intento de golpismo, que lo ha estado desde que me llegó Andrés Manuel, pero después de 7 años de fracasos y de también no tener ningún proyecto ni nada, yo creo que ya en la desesperación y ahora con el apoyo que tienen Estados Unidos también. Así es. El embajador en México de Estados Unidos es un experto en desestabilización. Pues están ya instalados en el golpismo. ¿Tú cómo ves a México como en este momento? Me parece que están en un momento en el que todavía están a tiempo aprender de cómo se han desarrollado los golpes blandos en todos los demás territorios. Creo que hay todo ese camino recorrido, aunque sabemos que las derechas también siempre tienen un montón de cartas guardadas que todavía no conocemos y también son muy creativas, hay que reconocer. Se reciclan. Se reciclan, son creativas y tienen toda la artillería de recursos a su disposición para atacar por donde una menos lo espera, por supuesto, pero por eso, con más razón, creo que hay que apuntalar la inteligencia popular. Es muy importante generar canales de participación política que complemente, que apoye y que exija también al gobierno popular que se mantenga y que profundice la senda de transformación social popular, hay que agregarle, porque este concepto de transformación social y de cambio no fue robado por las derechas también en Argentina, el cambio fuera Macri. Entonces, ustedes, es claro, porque vienen de la historia que vienen, que hablar de cuarta transformación social es a favor del pueblo, pero a veces hay que aclararlo. Creo que la formación política es absolutamente necesaria y la participación popular. Miren, no sé, por un caso que me parece muy interesante. Por ejemplo, en Venezuela, frente al ataque brutal que siempre reciben, pero no se cansa, ¿no? Cada vez es más virulento. Desde el año pasado, que en la apuesta a fortalecer lo que Chávez dejó como legado, que es ir hacia la construcción de un Estado comunal, del poder comunal, desde el año pasado que se están, además de que existen, tienen miles de comunas y proyectos muy interesantes de participación autogestiva, económica, política, de todo tipo en diversas comunas. A partir del año pasado han establecido plebiscitos en donde las comunas tienen que juntarse en asambleas para decidir qué proyectos necesitan ser financiados para mejorar el barrio, de cultura, de deporte, de lo que sea. Luego se vota, hay un plebiscito nacional controlado por el Instituto Nacional Electoral,
se vota, se elige los proyectos, 2 proyectos por cada circuito comunal o algo así, y luego otra vez procesos asamblearios porque es el barrio, porque es la comuna, son las comunas las que tienen que poner en acción, ejecutar esos proyectos. Eso obliga, ya hay una participación popular, pero de alguna manera incentiva a que tomen en sus manos las decisiones políticas de su cotidianidad, el pueblo. Ese me parece que es un modelo, no hay que copiar, ¿no? Como decían nuestros grandes maestros, ¿no? Siempre hay que crear, pero sí ver, aprender, traducirlas a nuestros propios territorios, nuestras propias culturas, nuestras propias tradiciones, pero sí ir a procesos muy participativos, refundar las democracias, que no sean estas cascarones vacíos que no resuelven la vida de la gente, y que las militancias populares estemos en el territorio y fomentemos estos canales de participación que también contienen, que también expresan y que se plasmen en proyectos reales, que no queden en la palabra vacía, que se plasmen. Porque si no, ¿qué pasa? Aparecen las herramientas de las derechas, las mal utilizadas religiones que vienen de la mano de del neopentecostalismo, no me sale, neopentecostalismo. Gracias. Por ahí, o por el lado de también los influencers y los medios de comunicación y toda una serie de organizaciones que vienen a controlar, a disciplinar y a fomentar las bases, las fuerzas de choque para implementar los golpes blancos. Ahora, hay una cosa que es interesante, porque la derecha habla de batalla cultural. Sí. Y yo sí creo que está utilizando las herramientas tecnológicas de Internet, todo lo que te da el espacio virtual para dar esas guerras culturales ahí. ¿Tú crees que el solo hecho de que ellos tengan las herramientas para dar las plataformas para dar las batallas, les da una enorme ventaja en la batalla cultural? ¿O tú crees que la batalla cultural la podemos ganar en la calle también? Sí, pero no. Siempre nos han tomado la delantera en la tecnología, ¿verdad? Sí. La tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas siempre ha estado en manos de ellos. Pero, mira... En todo lo que sea caro. Sí, claro. Ahorita está cambiando con China, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso es lo único que está cambiando. ¿Viste? Hay oportunidades. Ese mundo multipolar nos trae oportunidades a los pueblos. Cambias mucho. Y estando, el otro día tuve la oportunidad hermosa de zambullirme en el Palacio de Bellas Artes acá, el día que llegué, y fue tan hermoso zambullirme a través de los murales en la Revolución Mexicana, en la historia de lucha de Moctezuma. Bueno, se me hace la piel la gallina porque es una belleza lo que se vive ahí adentro. Y a unas palabras de Siqueiros que decía, el enemigo será derrotado con sus propias armas. Entonces, me parece que los pueblos tenemos que, no nos queda otra que usar sus propias, además de inventar otras y crear las nuestras también, pero no nos queda de otra que usar sus propias armas. Y en este caso es estas nuevas, las llamadas redes sociales, redes digitales, que son, por supuesto que no las podemos ver como un ámbito democrático. Son dueñas las plataformas, 5 tipos, esta nueva aristocracia financiera, tecnológica, definen el algoritmo como quieren. Y ahí se dice lo que quieren y lo que no quieren no se dice. Pero, sin embargo, claro, y antes, no sé, yo en otras épocas, décadas atrás, siempre el lema era educarnos, las masas cultas, la revolución, tenemos que hacer formación política en el sentido más clásico de las lecturas, que eso por supuesto que lo tenemos que seguir haciendo. Pero antes estábamos luchando contra la ignorancia, ahora luchamos contra la mentira. Sí, claro. Porque ahora es lo que no se... Y el espectáculo. Y el espectáculo, no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Pero yo creo, y con esto termino, que cuando existe la realidad material, cuando empieza a visualizarse el malestar, eso en el caso de quienes sufrimos gobiernos de derecha, cuando empieza a materializarse el hambre en las familias que le pegan a tu mamá o a tu abuela jubilada, que no te alcanza el sueldo, que le echaron a tu papá del trabajo, creo que eso ayuda a que la batalla cultural, aún con esas herramientas, podamos librarlas de mejor manera. Y en el caso de territorios con gobiernos populares como ustedes, creo que desde el Estado y desde el gobierno hay que fortalecer ampliamente los canales, no dejarles tan libre los medios de comunicación y las redes digitales, inventar alternativas con recursos. Total. Esto en México tiene destinatario, ¿eh? Total. Sí, ¿no? Perdón. Paula, muchas gracias. Yo siempre que platicamos con amigos argentinos muy queridos, recuerdo las palabras de Juan Salvo, el Eternauta,
Nadie se salva solo. Ay, sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Un placer. Pues ya lo saben, señoras y señores, otro programa para compartir, comentar y coleccionar y para que usted se cuide mucho. Y quiero hacerles un anuncio. El 14 de diciembre en el Centro Nacional de las Artes vamos a celebrar un aniversario más de la revista El Chamuco. Así Allá los nos esperamos. vemos. Nos vemos ahí. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.